decisiones del Banco Central para reforzar el apretón monetario, después de lo que sucedió ayer en la licitación de deuda en pesos del Tesoro. Y el gobierno, bueno, es one way ticket, es decir, es un camino de ida. La idea de la única prioridad es un dólar contenido. ¿Entre cuánto y cuánto? Ahora van a ver, lo dijo Arriazu en una charla privada. Un dólar contenido en estos valores, entre 1.250 y 1.320. Eso es lo que quiere el gobierno según Arriazu. Y para eso, cueste lo que cueste, whatever it takes, lo que sea necesario, y lo que es necesario son tasas de interés que obviamente matan todo. La recuperación económica, a empresas con menos espalda, disparan las cuotas de los créditos, no solamente en los descubiertos, sino aquellos que tenían posibilidad de comprar bienes durables con crédito. Bueno, toda una tensión muy, muy grande en la economía. El gobierno no va a dejar que el tipo de cambio toque la banda superior. Que se sienten cómodos entre 1.250 y 1.320 y que van a hacer lo imposible para impedir que llegue a la banda superior. ¿Y qué instrumento va a usar? Política monetaria e intervención en el mercado a futuro. Obviamente, a medida que se acercan las elecciones, más gente va a querer comenzar a cubrirse por si acaso. Yo creo que el gobierno, digamos, no le importa. O sea, lo que va a hacer es, su prioridad número uno es que no se le escape el tipo de cambio, digan lo que digan. Todos coinciden esta tasa de interés. El Banco Central, Martín, ayúdame, ayer, bueno, lo que decíamos de Kirno, vencían casi 15 billones de pesos de letras del Tesoro de corto plazo, y el gobierno logró refinanciar la mayor parte de esas letras del Tesoro estaban en manos de bancos. El gobierno logró refinanciar, que los bancos aceptaran un nuevo papelito a distintos plazos, ¿no? 15, 25 días, y después algunas más largas, ¿no? Después de la elección de octubre, a tasas de entre, ¿cuánto, Martín? Las tasas de corto hasta 69% anual, tasa Sí, nominal anual. No, 62, tasa efectiva. perdón, sí. tasa efectiva anual. Perdón, Nominal es un poco menos, pero será 50 y pico, 60, igual. Claro, tasa efectiva anual 69%, ¿no? Otras de tasa efectiva anual 62%. Y no logró refinanciar, porque no aceptó, porque si no tenía que pagar tasas, qué sé yo, del 80%, 6 billones de pesos más o menos, ¿no? 5 o 6 billones de pesos. Que en teoría le tiene que pagar a los bancos el lunes. ¿Tienen solo bancos esos instrumentos o no? ¿Lo tienen también empresas? ¿Lo tienen compañías de seguro? ¿Lo tienen, sí, más o menos es 50% lo tiene el propio sector público y el otro 50% lo tiene un 25% bancos privados y públicos y otro 25% una variedad de empresas privadas y particulares. Bueno, vamos por parte. El gobierno tiene que pagar el lunes 5 o 6 billones de pesos para los que no renovaron, para los que dijeron, no, nosotros queríamos una tasa más alta, si queremos que nos des esos papelitos, la deuda del Tesoro, que se va refinanciando. Hay licitaciones cada 15 días, a veces semanales, pero hay varias en el mes. Bueno, una tasa más alta, no te doy, bueno, págamelo. El lunes tiene que pagar 5 o 6 billones de pesos, que el Tesoro lo podría hacer con el ahorro de la cuenta del Tesoro, que tiene 12 billones de pesos más o menos en el Banco Central. Pero inmediatamente, después de la licitación, cuando todos empezaron a decir, che, ofrecieron pagar tasas de hasta el 69% efectiva anual y refinanciaron solo el 61% de los vencimientos, ¿no? Cuando hace un mes y medio refinanciaban casi el total de los vencimientos pagando tasas del 29% o del 30%, ¿no? Efectiva anual. Entonces, todos empiezan con las dudas. Entonces, bueno, ¿dónde van esos pesos? Los que son de empresas o que están en particulares y demás, si no aceptaron, qué sé yo, muy probablemente van a dolarizarse, ¿no? Pero la preocupación del gobierno es mantener el apretón monetario, es decir, el apretón que significa las tasas altas, que después repercute también en las tasas de plazo fijo, en todo el sistema, pero fundamentalmente hace atractivo, digamos, que
que los pesos vayan a estos instrumentos de deuda que emite el Tesoro, y anunció una medida que instrumentó hoy el Banco Central, que anunció que hoy está la circular del Banco Central, ¿no, Martín? Sí. Que remunerar encajes, nuevamente. Es decir, que directamente ponerle 5 billones de pesos que tuvieran los bancos, bueno, en realidad no directamente eso va y queda encajado, digamos. Los bancos agarran y eso queda en el Banco Central. Sí, aparte hay un cambio respecto de cómo se hace la integración. Es un tema muy complicado este, ¿no? Pero los bancos, o sea, no es que tienen... Bueno, ahora sí, ahora tienen que hacer la integración día por día, pero antes era como que, bueno, ¿cuánto tenés en total? Tengo estos pesos. Bueno, el encaje tiene que ser tanto, pero no es que instantáneamente tenían que integrar el encaje en base a esa cantidad de guita. Había cierta flexibilidad que lo podían ir acumulando, varios saldos y a encajarlos todos después. Digamos, o sea, había cierta flexibilidad en la manera de integrar encajes y ahora se lo apretaron más y la integración va a tener que ser diaria y no van a poder trasladar a periodos subsiguientes. O sea, hay un control mucho más férreo de la integración de encajes. No te puede quedar ni un peso afuera de los encajes, de ese 40% que hay. O sea, mucho menos flexibilidad, digamos. Por ese lado es que el gobierno está como insistiendo en su idea y arremetiendo, si podemos verlo negativamente, yo creo que estoy esperando que en cualquier momento Milei putea a los bancos de nuevo, de que la solución de toda esta crisis es por el lado de que los bancos aprendan a moverse en el sistema que el gobierno les quiere poner y no que el gobierno cambiar ese sistema, ¿no? Está bien. Bueno, o sea, aumenta la tensión entre el gobierno y los bancos. En un ratito vamos a hablar con alguien que estuvo en el Banco Central y demás para ver si esto es simplemente un problema de manejo de liquidez de los bancos o si hay otra cosa de fondo, ¿no? Porque para mí me parece relevante porque en otro momento, cuando no se renovaba la deuda del Tesoro, y los bancos perfectamente pueden no renovar la deuda del Tesoro, porque si le prestan mucho al sector público, que es renovar la deuda del Tesoro, y no tienen peso para prestarle al sector privado, que era el argumento del gobierno. Entonces, ¿qué decía el gobierno? Bueno, si no renuevan la deuda es porque tienen demanda de crédito y quieren tener peso para poder prestarle al sector privado, cuando teníamos las tasas en 30. ¿No, Martín? Sí. Ahora, tuviste que pagar tasas del 69 o del 62, no importa, tasas que duplican prácticamente, si la tomás con la inflación mensual, más que duplican la inflación mensual, si la proyectás al próximo 12 meses, triplican la inflación, tasas reales elevadísimas, que obviamente incrementan en términos reales la deuda del sector público, que son impagables también para el sector público. No solamente te ponen un piso muy alto que decíamos a la tasa de interés de los créditos en el sistema financiero y hace crujir a toda la economía real, sino también, y eso genera un enfriamiento en la economía y eso tiene un impacto a su vez sobre la recaudación fiscal, sino que también tiene un impacto directo sobre la capitalización de intereses, pues no es lo mismo capitalizar al 30% que al 60% los intereses. Es decir, una cosa es una tasa real positiva del 10 y otra es una tasa real positiva del 40 o del 50%, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que es evidente es que ahora que quedan estos 5 billones de pesos, el gobierno no quiere aflojar el torniquete y que puedan bajar un poco las tasas y que pueda haber financiamiento más barato en este contexto. Ayer salió Furias, el jefe de gabinete de Caputo, inmediatamente a decir, los pesos excedentes de la licitación de hoy serán absorbidos de manera inmediata. En este caso serán absorbidos mayoritariamente vía aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos a ser suscritos el lunes próximo, el día de la liquidación de la licitación, es decir, cuando el Tesoro tiene que pagarle los pesos a los bancos o a las empresas, a los tenedores de títulos en pesos que no quisieron renovar. Sí,
Yo creo que se está poniendo demasiado foco, bueno, lo decía Reazu ayer, en que es una suba de tasa para que no suba el dólar. Yo creo que es una cosa un poco más amplia y es que el gobierno quiere que se cumpla a rajatabla ese sendero de M2, de agregados monetarios, y bueno, ahí Caputo explicó un poco que aceptan hasta 2 desvíos estándar, que es una medida, un parámetro estadístico, ¿no? Para ir viendo el tamaño de ese agregado monetario, pero dicen, bueno, la base monetaria en este momento tiene que ser X, no sé, 50 billones. Y van a ofrecer la tasa que sea para que la base monetaria quede de ese tamaño. Y ahí está la puja. Entonces, evidentemente, ayer le quedó 40% afuera de la renovación, o sea, el rollover fue solo del 60%, pero eso no te dice nada el número per se, podría estar perfecto. El tema es que evidentemente con ese 40% de la licitación quedando afuera, esos pesos volcándose a la calle, la base monetaria quedaría más grande de lo que el Banco Central quiere. Mira, Martín, ¿sabes que iba a ir al impacto de por qué estas tasas son insostenibles? Y la pregunta es, ¿pueden bajar sustancialmente? Tasa de descuento, adelanto de cuenta corriente, informe monetario diario del Banco Central, ¿no? Estoy dándole el refresh. Está el dato hoy es 14, está el dato al 13 de agosto, al día de ayer, ¿no? Tasa de descuento, de adelanto en cuenta corriente 7 días para empresas con acuerdo, más de 10 millones de pesos. Mira, te lo muestro, te lo muestro acá. Esa tasa, hoy se ve ahí, Martín, es la que dice adelantos, acá, para que la voy a marcar bien. 1 a 7 días, sí. Ahí está. 1 a 7 días, exactamente. Eso ayer era 77%, cuando la inflación proyectada es 21, ¿no? Próximos 12 meses. Esta es la tasa nominal anual, ¿eh? Esta es la nominal anual, no es la efectiva. ¿Ven acá arriba? En porcentaje nominal anual, tasa de interés, el informe monetario diario del Banco Central, ¿ok? Hace 7 días era 57%. Hace 30 días era 34%, ¿ok? Cuando era 34, en realidad, no sé, nosotros veíamos esto y daba 30, qué sé yo, un poquito antes. Decíamos, che, es alta porque la inflación se dijo desinflacionando, la proyección anual va al 20 y estás con una tasa real positiva, era alta. Bueno, ahora es ridícula, ¿entendés? Esto no funciona. Y a su vez, los plazos fijos, la TM20, la TAMAR, es la tasa mayorista para el plazo fijo de más de 20 millones de pesos. Hace 30 días era 30,7, hace 7, 39,9, ayer 47. ¿Ok? Con estas tasas y con esta inflación, porque es como hay que verlo, y bueno, la economía no funciona. Entonces todos dicen, bueno, esto es transitorio. ¿Transitorio hasta cuándo? Una posibilidad, después lo vamos a hablar, digamos, con alguien que estuvo en el Banco Central, es que haya un problema técnico, digamos, que haya, viste que te mostré lo de Germán Fermo, de que no entienden bien qué están haciendo, viste que haya una cuestión de vos decir los técnicos, che, los técnicos de finanzas no te entienden, estás en un problema, o una pulseada con los bancos, porque los bancos se quieren cubrir. Ahora, ¿de qué se quieren cubrir los bancos? ¿Por qué yendo a la licitación? Bueno, vos decís, bueno, hay un problema técnico porque antes tenían una posibilidad de conseguir al día la liquidez que querían y le pagaban encima por esa liquidez y sabían cuál era la tasa, ¿no? Que era 30%, creo, ¿no? Anual, ¿no? La liquidez de un día, lo que te pagaba las LEFI, ¿no? Pero el gobierno tomó algunas medidas, tengo entendido, que dijo que no iba a tomar, es decir, abrió una ventanilla de liquidez. El tema de fondo es que el gobierno duplicó los encajes, los pasó de 20 a 40. Eso es un apretón monetario. Es decir, y para el negocio del banco, si en vez de prestar, no sé, cada 100 pesos podía prestar 80, ahora puede prestar 60. Entonces se le achica el negocio del banco. Entonces, obviamente la tasa sube.
Entonces, eso es buscado por el gobierno. Ahora, después el gobierno dice, bueno, me quedaron más pesos y eso me puede bajar un poco la tasa. Y ahora les va a remunerar. Es decir, dice, bueno, traigan esos pesos, los tienen que encajar en el Banco Central. Y les voy a pagar, digamos. Y muchos dicen, che, pero eso no eran las LEVAC o las LEFI. La LELIC, sí. Perdón, las LEVAC o las LELIX. ¿No? Sí. Entonces, está confusa la cosa. Ahora, más allá de los expertos en política monetaria y en el mercado y en la operatoria diaria de los bancos, hay algunos datos que me parece que son interesantes para ver la perspectiva, ¿viste? Para alejarse un poquito de la foto. Y mirá lo que está pasando por el lado de la demanda de dólares, ¿no? Porque yo veo muchos comentarios, ¿viste? Incluso los que seguían al gobierno dicen, che, tanto quilombo para que el dólar no te suba 5 o 6% más. Si lo querés llevar a 1.300 de nuevo o poner de nuevo abajo de eso para mostrar la desinflación, no soltar tanto, ¿vale la pena? Y yo me imagino que el gobierno dice, sí, vale la pena porque tengo ahora en un mes, esto de acá a un mes, en septiembre me juego todo, el 7 de septiembre. Y si me sale mal en septiembre, ¿viste lo que dijo ayer Javier Timerman? Dijo, si el gobierno pierde muy mal en septiembre, puede ser peor que en agosto de 2019, una catástrofe. Dijo alguien que, de nuevo, acompaña a Caputo en la política, que... Entonces, bueno, qué sé yo, será de ahora al 7 de septiembre o de ahora al 26 de octubre. Para mí, hay que ver con atención estos datos. Mira, le pedí ahí a Pablo Goldín, este es el informe que hace Macroview, que lo hacía también en la época anterior de Caputo, ¿no? En la época de Macri. Y decía, bueno, hay que ver la formación de activos externos, hay que ver la demanda de dólares que tiene esta economía y la oferta de dólares que tiene esta economía. ¿Y por qué hay que ver la demanda y la oferta de dólares? Y porque ahí podemos tener una idea de cuál es el equilibrio que tendría que tener el mercado, salvo que le estés tirando con todo, salvo que le estés tirando con una supertasa, haciendo un apretón monetario que te liquida la economía y que le estés tirando con futuros, estés haciendo todo para contener. Por eso te digo, hay una discusión si esto... Y lo que estamos viendo es que la demanda de dólares y está picantona en términos históricos, Martín. Sí, Arriazu dice que hay mucho rulo ahí y que eso explica parte de la demanda de dólares. Mucho rulo con el financiero. Claro, que dice que hay demanda de dólar oficial para venderlo por el contado con liquidación o el MEP. En esa Sí. charla que mostraste hace un rato con Amílcar. Bueno, puede ser, qué sé yo, puede ser, no hay mucho arbitraje, ¿no? No está muy grande, pero puede ser, y puede ser que qué sé yo, que haya mucha dolarización de empresas que no pueden ir al oficial, y bueno, puede ser que algunos compran, no sé, personas físicas que venden ahí y abastecen a las empresas, ¿no? Claro. Pero bueno, está bien, pero en el mercado cambiario grande son exportaciones menos importaciones. Y en ese mercado son las dos grandes, ¿viste? No son números, ¿viste? Como el Blue, ¿viste? 50, 100 millones de dólares, sino que tenemos por mes 6.000 millones de dólares de importaciones y bueno, y un poquito más de exportaciones, ¿no? Esos son los grandes números. Y entonces, y hay que ver del otro lado, además de eso, ahí tenés el ingreso de capitales y también tenés toda la demanda de dólares de atesoramiento. ¿Ok? Fíjate, 2003-2006, con mercado único, sin cepo, fue el único momento donde se estabilizó, casi no hubo formación de activos externos. ¿Ok? ¿Te acordás que había superávit fiscal, superávit comercial? ¿No? Había ocurrido una gran licuación post salida de convertibilidad, se había licuado todo el gasto público, los superávit gemelos. Bueno, no vamos a meter ahí. Aparece la demanda, esto es demanda neta física, promedio anual, es turismo más atesoramiento, ¿no? Es decir, formación de activos externos, lo que se llama
alguien que compra dólares y no tiene un fin específico, sino que compra dólares, no tiene un fin para pagar deuda al exterior o en el caso de las empresas para pagar importaciones o para pagar con tarjeta de crédito al exterior para pagar un turismo, sino que esa es formación de activos externos. Compra sin un fin específico y le sumamos la cuenta turismo. 2007-2011, 10.400 millones de dólares. 2012-2015, 2.300 millones de dólares, ¿no? Ya con cepo. Bueno, cuando se libera, 24.800 millones de dólares. Esto era anual, ¿eh? Anual. En el periodo Macri, ¿no? ¿Esto es anual? Sí. Promedio anual. Promedio anual. ¿Ok? Sí. Con cepo baja y mira cómo está ahora. Está picantón. Y la pregunta es, desafío de ir a un ritmo de dolarización como cuando había cepo, es decir, que suba la demanda de dinero y que la gente no compre tantos dólares. ¿Para qué compra dólares la gente? Eso no va a cambiar más, nunca. Faltan Bueno, generaciones y está generaciones bien, para que eso cambie. pero no en estos niveles, porque siempre que han estado en estos niveles, ¿no? Después pasan cosas. No, la solución viene por el lado de que entren más dólares, pero comprar menos dólares no creo que eso pase. Bueno, ha Tienen que pasado en nacer otros momentos. generaciones nuevas argentinos para que eso cambie. Bueno, está bien, pero entonces estamos en un problema, porque entonces si hay tanta demanda de dólar y la oferta, veamos la oferta de dólares, ¿querés? Porque hay una cuestión de mercado, oferta-demanda. Entonces Sí. el dólar no lo podés frenar con la tasa, con futuro, con todo, tirarle, porque en algún momento, si la demanda es tan firme, en algún momento, ¿creemos en el mercado o no creemos en el mercado? Si el precio es más alto, va a haber menos demanda, ¿o no? En algún Sí. momento, de viaje al exterior, de No, atesoramiento. si el precio es más alto, hay más demanda, ¿viste? Como es acá. No, eso es en el corto plazo y demás, ¿viste? Pues Y hay en medio, menos oferta. Cuando sube, en vez de vender, no, el mercado en medio de la se asusta. corrida, en medio de la Eh, corrida, pero después funciona eh, la ley de la oferta y la demanda. eh. Claramente, cuando hay un dólar más alto, bueno, hay recomponer las cuentas de las exportaciones, hay menos importación de servicios, es decir, viajes al exterior, y bueno, en algún momento la gente, si se estabiliza, dice, bueno, no, mira, ya está caro, tengo menos peso para comprar. Pero fíjate qué pasa este año, ¿ok? Enero-abril, veamos, esto es muy interesante que hace siempre Goldín de MacroView, que, bueno, veamos cómo está el mercado, oferta y demanda. Lo que está arriba es toda la oferta. Venta de exportador, enero-abril. Obviamente la oferta de ingreso de préstamos financieros, la emisión de ONs, obligaciones negociables, que han emitido las empresas de primera línea, son dólares que entran acá, son dólares que se suscriben y entran, otros ingresos. Esta era la oferta en el primer trimestre. La demanda, pago de importaciones, atesoramiento turismo, venía más bajito. Bueno, intervención, venta del Banco Central cubrió la diferencia entre oferta y demanda, ¿ok? Mayo, julio, bueno, ahí hubo el super ingreso de venta de los exportadores. Y también más emisión de ON en la oferta. Y en la demanda apareció esto, las IMPO se mantuvieron, 6.000 millones es un nivel elevado, no es súper, hubo otro nivel de 7.500, llegamos en algún momento, cuando todo el mundo se desesperaba con el cepo para comprarle los dólares baratos al Banco Central. Pero mirá atesoramiento y turismo. Ya vamos a otro rango, ¿ok? Le sumamos algo de compra del tesoro, bueno, se equilibró el mercado, el dólar subió un poco al final, pero agosto-diciembre, esta es la oferta, porque obviamente baja fuerte la oferta de exportaciones, ¿no? Supongamos que se mantiene la emisión de ON. Bueno, si las importaciones no ajustan más, ¿cuánto da atesoramiento? Y el cálculo que hace Goldin de MacroView dice, bueno, si tenemos una demanda solo por importaciones de alrededor de 6.000 millones y tenemos esta oferta y te sobran 1.200 millones de dólares para atesoramiento, pero la gente hoy está en 4.000. Si uno toma este periodo, agosto-diciembre, proyectado.
y entonces o entran dólares de algún lado, el gobierno yo creo que quería que ingresen dólares por acá, por la emisión de deuda de las empresas, o otros ingresos, ¿viste? Emitir bonos en pesos, suscripto con dólares, lo que fuera. Obviamente el Tesoro no puede comprar acá porque se agrega demanda, y entonces, y el tipo de cambio sube, y Arriazu te dice que no, que van a hacer todo para que el dólar no suba de acá a la elección. Que van a hacer todo, te dijo Arriazu. Y después, si sigue esta demanda de dólares de atesoramiento y turismo, y bueno, oferta-demanda, ¿no es este el equilibrio? Sí, bueno, hay que tener en cuenta algo que tantas veces hablamos de este periodo del segundo trimestre en particular y por ahí hasta octubre también, que tenés la peor demanda de pesos del año, la peor oferta de dólares del año, la proximidad con las elecciones y se te concentró todo y también en parte, bueno, es el trade-off, ¿no? La sábana corta de que el gobierno de alguna manera propició que o acentuó esta estacionalidad concentrando o tratando de inducir a que se concentre en la mayor cantidad de oferta de dólares en la época en la que hicieron la apertura del cepo para personas humanas y le quedó muy poco para después. Y ahora con la baja de retenciones trataron de suavizar eso, que más o menos vemos que la liquidación del agro está en 100 millones por día, que está mucho mejor de lo que pintaba, ¿no? Porque venía con 20, 30 por día, pero bueno, claramente estamos cruzando el desierto. El tema es que hay incógnitas, porque si dependemos de la estacionalidad, después vamos a estar en diciembre otra vez bien, digamos, porque va otra vez a haber oferta de dólares, otra vez va a haber demanda de pesos y va a estar todo bien. Pero después va a volver la estacionalidad negativa. Entonces, para que eso se estabilice. Martín, lo que te quiero decir Sí. es la estacionalidad, vamos a ver la demanda de pesos más allá de la estacionalidad. Lo que estamos diciendo es que si se te disparó la demanda de dólares para atesoramiento y turismo, y hay una cuestión de mercado, de oferta y demanda. Entonces, si vos mantenés esa demanda, bueno, salvo que haya una oferta de dólares, que básicamente la oferta de dólares tienen que ser, los dólares no van a salir del colchón. Entonces, tienen que ser ingreso de capitales que La hoy cuenta está, capital, sí. claro, Está pero supeditado a las elecciones. bueno, algunos dicen, che, por eso hay un problema técnico financiero de cómo armaste un instrumento financiero, o hay un problema, vos decís, no es algo solo idiosincrático que compran dólares, porque en otro momento esa cuenta era menor. Y yo creo que el gobierno se sorprendió, yo creo que abrió el cepo y no se imaginaba que iba a estar después de lo que venía diciendo. El gobierno decía que iban a usar los dólares la gente para hacer la compra, que iban a salir los dólares del calchón y iban a vender los dólares. Estaban los voceros del gobierno diciendo vendan los dólares que van a perder, vendan los dólares. Y en algunos periodos perdieron fuertemente. De hecho, el que se quedó con dólares todo el año pasado, gran parte del año perdió. Pero, entonces, evidentemente, es la contracara de la demanda de dinero, y la demanda de dinero y no está muy firme.